Esta mañana, amados hermanos, voy a compartirles un tema que tiene que ver siempre con mayordomía. Hoy voy a hablar a ser una fuente de bendición. Así que seamos una fuente de bendición siempre. Nosotros podemos ver nuestra vida como un río que corre, que pasa, que baja por las colinas, pero que no se detiene. Baja a los valles y sigue alimentando la hierba verde, los árboles, los animales y todo cuanto hay en su paso. Debemos ser como un río siempre. No debemos ser como una laguna, porque la laguna se empoza, y máxime si no hay movimiento, si no hay vida, prácticamente el agua se pudre. Lo mismo podríamos pasarnos, o puede pasarnos, como un garrafón de agua que solamente se mantiene estancado ahí. Pues en cuestión de días, seguramente esa agua, por más bendita que sea, si no se consume, si no tiene movimiento, prácticamente puede tornarse perjudicial para la salud. Nuestra vida como cristianos, nuestra vida como hijos del Señor debe caracterizarse como una fuente que emana bendición, que transmite la bendición hacia los demás. Así que esta mañana el tema trata sobre eso, trata sobre ser una fuente de bendición. Y debemos ser bendición para nuestra familia, porque la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 5, 7 al 9, un pasaje muy puntual, muy claro de que debemos serlo. Voy a leerles la palabra y dice de la siguiente manera. Repito la cita para que la tomen y para que ustedes también puedan leer este pasaje y que se den cuenta de la importancia de ser una fuente de bendición para la familia. Dice de la siguiente manera: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, a ver, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Esta palabra sí llega, toca y es tan clara para tomarlo en cuenta. La palabra asocia la provisión para los suyos con la fe. Aquí es muy clara la palabra de Dios. Una forma de negar la fe, de acuerdo a esta palabra que acabamos de leer, ¿sabe cuál es? No es hablar mal. Quizá no sea el que dejemos de venir a la iglesia, aunque son asuntos que con esas actitudes uno puede negar la fe. Una forma de negar la fe, dice la palabra del Señor, es no proveer a su familia, es no dar el sustento para la familia, para los hijos, para la esposa. Hermanos amados, nuestra fe de hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprados con la sangre de Cristo, y nuestro testimonio diario está vinculado a la acción de dar. Si es que vamos a ser generosos, la generosidad, ¿por dónde debe empezar de acuerdo a la palabra de Dios? Debe empezar por la familia. Debe empezar por allí. Por eso es tan importante que usted tenga un corazón generoso para la familia. Muchas veces nuestro amor se trasluce hacia los vecinos, hacia las personas que de pronto no se relacionamos con ellos, pero con la familia muchas veces somos tan pequeños, somos tan cortos, tan mínimos, y calculamos la vida en trocitos para ellos. Pero sabe una cosa, la palabra del Señor aquí nos habla muy claramente de cómo nosotros debemos ser con la familia.
El versículo también habla sobre la viuda y nos enseña que hay condiciones especiales para poder también ayudarla. Dice la palabra del Señor que no sea menor de ¿qué? De 60 años y que tenga solo o haya tenido un solo marido. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que si usted, querido hermano, es cristiano, pero le gusta despilfarrar fuera de la casa, ¿qué dice la palabra? No lo digo yo, usted es peor que un incrédulo. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que yo creo que no voy a tener problemas con esto. Y dice que si usted es cristiano, pero allá con los amigos se da la buena vida y dentro de la casa, mire, pasando por tremendas necesidades, usted es un apóstata, dice la palabra del Señor. Usted está negando la fe, porque la fe va relacionada con su generosidad dentro de la familia. Así que es muy importante. ¿Cuántos hijos muchas veces se quejan? La esposa se queja de pronto de que no hay provisiones para la casa, pero para la calle, para las apuestas, para muchas cosas de allá afuera, tendemos a ser muy cuidadosos para tener justamente lo del fin de semana y pasárnosla bien. Mientras que la familia muchas veces atraviesa por necesidades. Así que cuando usted le da a los suyos, cuando usted comparte la bendición con su familia, practica uno de los principios más importantes de la vida cristiana, es la generosidad. Este principio es edificante, ya que la bendición económica de Dios es necesaria para todo momento. Así que si usted es joven, si usted trabaja y tiene sus ingresos, si usted también es casado, pues honre a su familia a través de la provisión hacia los suyos y demuestre que es creyente. Demuestre que es un hijo agradecido. Demuestre que usted está dispuesto a ser generoso. No solo con los amigos, no solo sacar el billete más grande de pronto delante de quienes le rodean como para que no quede mal visto, sino pueda usted ser generoso hacia los suyos. ¿Por qué? Porque este es un llamado hacia los creyentes. La palabra promete larga y buena vida a quienes honran económicamente a sus padres. La palabra promete bendición para aquellos que obedecen y honran a sus papás. Así que si usted quiere bendición también para sus hijos, querido hermano, enséñeles a dar con amor. Nosotros los padres debemos enseñarle a nuestros hijos a ser generosos. No solamente debemos caracterizarnos en que simplemente seamos los proveedores de nuestros hijos. Enseñémosles también a ellos a ser generosos. No se trata de dar y dar y dar y que ellos solo reciban y acumulen y tengan seguramente sus cosas. Hay que enseñarles a los hijos a ser generosos en la vida, para que cuando sean grandes no les cueste desprenderse de las cosas. Una cosa que es cierta y que es muy triste en la vida es ver a hijos egoístas, hijos que no están dispuestos ni a levantar los platos de la mesa o a hacer un esfuerzo extra. ¿Por qué razón? Porque muchas veces les enseñamos a que ellos deben ser servidos y les privamos de la obligación, de la responsabilidad de servir y ser generosos en la vida. Así que, querido hermano, esta es una siembra que usted debe hacer siempre en la vida. Mi familia sabe que debe darle a Dios. Mi familia sabe de que debemos ser siempre, o vamos a ser siempre generosos hacia nuestros padres, hacia los necesitados. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí, en esta práctica, estamos prácticamente desatando el secreto de Dios para la vida. Así que, hermano, cuando su presupuesto se fundamenta en dar, en el cielo usted también tiene un presupuesto para recibir. Esto es algo que está relacionado. Lo que usted hace aquí tiene repercusión sobre su vida, hace eco en la eternidad y esto también le bendice grandemente. Así que recuerde esto siempre. Recuerde que dar es importante y ofrendar abundantemente es
es muy importante para la vida. Ese es el gran sentido de la economía bíblica. Ese es el gran sentido de la administración que debemos tener en nuestra vida como cristianos. No se trata de repente de dejarnos llevar por la mentalidad de aquellos que dicen: ¿para qué vas a dar? Si solamente existe un aprovechamiento de tus recursos de repente en otro lado. Pero sabe una cosa, el secreto de la vida cristiana es eso. No es tanto cuánto vamos a acaparar, sino cuánto vamos a dar, porque el que da, el que es generoso, es bendecido. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón, porque si no fuera así, ay, ¿qué sería de la tierra? ¿Qué sería de los ejemplos que podemos ver de los arbolitos incluso? ¿Qué podría ser de cuando, por ejemplo, cuando se engendra un hijo, un hombre con su esposa, el hombre pone un esperma, pero de ese esperma sale una criatura que queremos que todo el mundo lo conozca. Y nosotros nos afamamos por eso. ¿Por qué razón? Porque es el fruto de nuestro amor y de nuestra satisfacción, y creo de que eso es un ejemplo claro de cómo nosotros debemos saber que siempre la cosecha es más abundante que la siembra, en todo sentido, ya sea un árbol, así sea una generosidad que usted demuestre hacia los demás. Dios nos prospera, ¿para qué? Para que nosotros podamos dar a otros. Así que, hermano, no menosprecie la bendición. Si el amor al dinero provoca males, porque eso lo dice la Biblia, que el amor al dinero, ¿qué dice la palabra del Señor? Pues echa a perder. El amor al dinero provoca males. Y si es así, significa que también utilizarlo con bondad provoca bendiciones. Así que la economía es un aspecto más de la vida en santidad. Cuando usted es buen administrador de sus recursos, provee para su familia, es generoso, provee para la obra del Señor. Hermano, esto también está muy relacionado, recuerde, a la fe y por lo tanto a nuestra santidad. Así que tomarlo en cuenta. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, porque necesito que aprendamos también de cómo nosotros podemos recuperar aquellas fuentes que de pronto se nos han cegado, se nos han tapado. Y quiero que vea el ejemplo de Abraham, un hombre que fue bendecido, pero que en algún momento de la vida quiso habérsele cegado la fuente de bendición, pero que él con mucho valor, con mucha valentía, se levanta a pelear a favor de su sobrino Lot. Dice la palabra en Génesis 12, 2 al 3, aunque este pasaje es la promesa que Dios le hace de ser un hombre bendecido. Y dice la palabra: recuerda, haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oigan, bendeciré a través de ti todas las familias de la tierra. ¿Eso qué significa? Que Abraham fue una fuente de bendición para todas las familias de la tierra, y nosotros lo sabemos muy bien, porque del linaje de Abraham nace nuestro Señor Jesucristo. El Señor escoge este linaje, escoge a este hombre, un hombre que fue probado, por supuesto, un hombre que fue llamado por Dios a pesar de que no veía las cosas materiales que Dios le había prometido. Es más, vivió en Canaán, pero él nunca se consideró dueño de la tierra de Canaán. Dice que su paso allí fue como un extranjero y advenedizo, como alguien que tenía una promesa de parte de Dios, pero nunca se consideró dueño. Así que Abraham era una fuente de bendición. Todos debemos bendecir si queremos recibir lo mismo. Dar, hermanos amados, es el punto de contacto para poder recibir. Ahorre para su futuro y también para lo de sus padres. Comparta lo que recibe, porque esto es de Dios. Aprendamos de que la vida se trata de eso, de ser una fuente de bendición para los demás. Ahora, mire cómo Abraham entonces fue una fuente de bendición. Génesis 14, 14. Aquí hay una historia muy clara de cómo Abraham defendió
no solamente su vida, sino defendió también la vida de su sobrino llamado Lot. Y dice la palabra: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dice que hubo un grupo de reyes. Ellos se reunieron para pelear y fueron contra Sodoma y Gomorra. Allí vivía Lot y su familia, sobrino de Abraham. Kedorlaomer se armó una guerra tan grande para tratar de destruir estas naciones. Y dice la palabra que Lot fue hecho esclavo. Entonces Abraham se preparó ¿para qué? Para rescatarlo. Él no dijo: déjalo, que mire cómo salga, que le vaya bien o mal, ¿qué me importa? No. Él no se hizo indiferente a la necesidad de un sobrino que necesitaba el respaldo de alguien que tenía en su poder salvarle. Note que Abraham era un hombre próspero. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que tenía sirvientes y juntó a sus sirvientes, y ningún hombre pobre podría tener esa cantidad de sirvientes. ¿Por qué? Porque Abraham tenía, ¿cuántos juntó? Juntó 318 o más, ¿verdad? Un montón de personas que seguramente, si yo hubiese estado en ese puesto, quizá hubiera enviado algún WhatsApp para pedirles ayuda. No sé si hubiera podido juntar una enorme cantidad, pero lo cierto es que Abraham era un hombre rico, era un hombre poseedor, y al chasquido de sus dedos seguramente se enfilaron sus siervos para poder ir a defender a su sobrino. Eso significó para Lot una fuente de bendición, una protección. Verso 16, miren, verso 16, lean conmigo. Génesis 14:16. Y recobró, ¿qué dice la Biblia? Todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hermanos amados, todos podemos ser instrumentos del Señor para recuperar a quienes se han perdido. Dios bendecirá si usted está dispuesto a trabajar para Él y para proveerle a su familia. A veces se dice eso de que entre la familia no se debe confiar, pero aquí vemos un hombre que confía, un hombre que ayuda, un hombre que es generoso con los suyos. ¿Por qué? Porque Abraham es un hombre de fe. Recordemos siempre esto de que quien no provee para los suyos prácticamente se está convirtiendo como un incrédulo. Y Abraham hace algo aquí muy especial. Sigamos leyendo, por favor, Génesis 14, 17 al 23. Vamos a leer la culminación de este pasaje, porque podemos ver cómo llegó a su desenlace esta guerra. Y dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame a las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Oigan, qué actitud de este hombre de fe. Este hombre que no confía en gente que seguramente pudiese reclamarle sus riquezas o afamarse de que en algún momento de la vida lo enriqueció. Más bien confió en ¿quién? Confió en el Señor. Hermanos amados, el Señor es maravilloso, porque miren, de muchas maneras intenta bendecirnos. Seguramente Dios quiso bendecir a Abraham a través de la vida del rey de Sodoma, pero él dijo: momento, no, yo espero mejor que Dios me bendiga para que no haya
arreglamos después. Así que, hermanos, cuando nuestro corazón está enfilado con el de Dios, no solo Dios nos da la victoria, sino muchas veces Dios hace que puertas se abran. Ahora, es muy importante saber qué puertas tomar, en qué puertas o qué ofrecimientos tener o recibir, porque no todo, muchas veces, no todo es bueno y saludable, porque de otro modo muchas veces se compromete la fe. Y en este caso Abraham nos enseña esto. En esta palabra inicia, hermanos, una revelación muy importante que luego culmina en el Nuevo Testamento. El proceso fue así. Miren, ahora vamos a enfocarnos un poquito al Nuevo Testamento, porque ahí habla acerca del rey Melquisedec, el rey de Salem, y quiero que ustedes puedan ver conmigo de cómo Abraham fue una fuente de bendición, y esta fuente de bendición caminó hacia el Nuevo Testamento. Primero, el proceso fue de que Abraham rescató a los cautivos y sus bienes. Melquisedec se le aparece y dice la palabra que recibe el diezmo de lo recuperado. Entonces, cuando Melquisedec recibe el diezmo de Abraham, dice que lo bendice. Al final, el rey de Sodoma quiere recompensarlo, pero él dice que no. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacerlo. Lo mismo sucede ahora. Cada vez que usted entrega sus diezmos, hermano, cada vez que usted ofrenda, hoy no es culto de Santa Cena y diezmos, pero es un culto en donde podemos hablar de mayordomía. ¿Sabe? Cada vez que usted entrega sus diezmos, recibe bendición. ¿Amén, hermanos, o no amén? Cada vez que usted da sus diezmos, recibe bendición. Y si no lo hace es porque no tiene fe en la prosperidad que Dios quiere darle. Muchas veces nosotros damos y decimos, no hombre, pero es que es el 10%. Esto podría sufragarme algunos otros asuntitos ahí, tapar algunos agujeros, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que nos dice, hijo, tómate el 90% y me das el 10% nada más. Así que qué bonito, ¿verdad? Porque no hay ningún accionista en esta vida como Dios. Un accionista terrenal siempre le dice, no, 50-50. O si más, te toca el 5% y el 95% es para mí. ¿Por qué? Porque yo soy la planta, soy el fundamento de esta empresa. Así que, miren, pero ¿cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios? Dios es tan grande, tan generoso que nos dice, hijo mío, tú eres mi accionista. 10% para mí y 90% para tu administración, para tu bendición. Así que miren, hermanos, aquí hay una enseñanza muy especial, porque Abraham le da, dice la palabra, los diezmos ¿a quién? Al rey Melquisedec. Imite a Abraham, hermano. Imitemos a Abraham y proclamemos que Dios es el único que puede proveernos. ¿Cuántos lo creen? Yo sé, hermanos, yo sé muy bien que solo Dios es el único que puede proveernos. Es Dios que bendice el esfuerzo, la cosecha, el trabajo. Dios es el único que puede abrirnos puertas. Las puertas se abren por fe, también se abren con gratitud y con una buena actitud. Quien tiene fe en Dios, quien es agradecido por la puerta que se le abre y quien tiene una buena actitud en su trabajo, Dios lo bendice grandemente. Así que mire cómo Dios o cómo Abraham es un hombre bendecido, porque no solamente tiene el ofrecimiento seguramente de sus siervos para rescatar a Lot, sino también tiene el ofrecimiento de este rey de Sodoma. Pero Abraham dice no, sino más bien en lugar de recibir, ¿qué hace él? Él da, él comparte. Él le da prácticamente los diezmos al rey Melquisedec. Y ahora viene lo importante. ¿Quién era Melquisedec? Salmo 110:4, hay una afirmación allí. Y quiero pedirles por favor que lean conmigo esta palabra, porque es tan importante en la vida. Esto nos ayuda y nos aclara mucho de si podemos diezmar en el Nuevo Testamento o solo era cuestión del Antiguo Testamento, porque existe muchas veces esa duda, si podemos ofrendar en este tiempo o ya no, ¿verdad? Pero sabe, mire, aquí hay una conexión muy importante en Salmo 110 versículo 4, y dice de la siguiente manera: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, memorices ese nombre. Algunos que se lo han puesto a sus hijos y ya no le llaman Melquisedec, sino Melqui, ¿verdad?
Sí, se escucha bien, se escucha bien. Así que hay un bonito nombre ahí. Ahora bien, Melquisedec aparece en el nuevo, o sea, de nuevo, en este salmo de bendición que promete un sacerdote eterno. Se da cuenta, el rey David recibe la palabra y a pesar de que él sea el rey, aquí existe una afirmación de que un día vendría un rey eterno. Hay una verdad gloriosa en el diezmo que usted da, querido hermano. El beneficio, bueno, ¿para quién es? Cuando usted diezma, cuando usted da a este personaje Melquisedec, a este rey eterno, ¿para quién es el beneficio? Quiero decirle de que el beneficio es para usted y no para la iglesia. El apóstol Pablo dijo, no es que yo quiera, ¿verdad?, que lo que me den se sume a mi cuenta. No se trata de eso. Esto se suma a su cuenta. Y aquí podemos ver algo muy importante. Recuerde siempre, querido hermano, que cuando usted ofrenda, ya sea para el proyecto de construcción, ya sea para alguna otra área en misiones, así sea en alguna área en donde usted ve alguna necesidad, o incluso para aquel que le da al pobre, dice la palabra del Señor, sabe una cosa, el beneficio no tanto es para la iglesia, el beneficio es para usted. Aprendamos a ver esto con fe, con determinación, amados hermanos. Jesús, como fuente de bendición, dice la palabra que fue un sacerdote eterno. Ahora pasemos al libro de Hebreos y nos vamos a dar cuenta de cómo hay una relación aquí de ese personaje que aparece en Génesis y que el apóstol, el escritor a los hebreos, lo relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 6 versículo 20 dice de la siguiente manera. Hebreos 6:20. Busquen conmigo por favor la palabra de Dios y nos daremos cuenta de la relación perfecta que existe en este personaje. Y dice de la siguiente manera: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Dice la palabra de Dios que Jesús entró, hermanos amados, o sea, fue hecho precursor por nosotros. Él fue hecho sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Jesús muere y derrama su sangre para entrar al lugar santo. Hermanos, aquí el escritor nos explica de que Jesús es el Melquisedec. Es el sacerdote anterior a la ley de Moisés en el monte Sinaí. Jesús es el sacerdote perfecto que se aparece a Abraham mucho antes de que se dieran las leyes del Antiguo Testamento. Es glorioso, hermanos, descubrir que Jesús es nuestro sacerdote por fe y no por ley. ¿Sabe por qué? Porque el rey Melquisedec no se aparece en el tiempo de Moisés, aparece mucho antes, en el tiempo de la fe, en el tiempo de cuando no se habían dictado los mandamientos o se habían ordenado las leyes. Es muy importante saber que Jesús es ese sacerdote, es Melquisedec, y que Abraham nos enseña a honrar a Dios con nuestros diezmos en una época bíblica temprana. Por esa razón, la pregunta que se hace: ¿será correcto diezmar en este tiempo? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque miren los pasajes que siguen, Hebreos 7, 1 al 4, y vamos a ir comprendiendo esto, hermanos, y es que esto es muy importante. Hebreos 7, 1 al 4 aclara y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este. ¿Quién el rey de Salem, o el rey Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín? Hermano amado, proclámelo con fuerza, diga con seguridad: Jesús o Melquisedec está vivo y es nuestro Señor. Amén. Él está vivo. Él obró antes de la ley. Jesús se apareció ante Abraham. Y de hecho, hermanos amados, hoy sigue siendo nuestro rey. Abraham honró al rey de paz, que no nació, dice la Biblia, ni murió, ni tuvo genealogía. ¿Por qué? Porque es eterno y glorioso, por cuanto hace de nuestros diezmos una ofrenda santa. Lo que Abraham hizo no estaba escrito ni en una orden, no estaba escrito en ninguna ley. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, lo que nos enseña esto es de que la diferencia entre un hombre de Dios y uno del mundo es que honra y bendice sin que lo obliguen. Nosotros diezmamos no tanto porque esté aquí impresa en la ley, porque cualquiera puede decir: no, si eso fue para los israelitas. Nosotros diezmamos, ¿por qué razón? Porque queremos imitar siempre a Abraham, aquel que dio con generosidad, aquel que fue una fuente de bendición antes de que se dieran las leyes. Así que busque ser un hombre, una mujer de Dios santo, que prosperará por compartir, que Dios abrirá siempre la fuente de bendición sobre su vida, imitando la vida de Abraham. Siga leyendo conmigo Hebreos 7, 11 al 17. Mire conmigo por favor esta palabra, porque aquí sigue el relato y dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Hago un paréntesis: Jesús era de la tribu ¿de qué? De Judá, y no era de la tribu de Leví. Y luego sigue diciendo: porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino ¿de dónde, hermanos? Ahí está, de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder ¿de qué? De una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden ¿de qué? De Melquisedec. Hermanos amados, no somos salvos por la ley. No somos salvos por los mandamientos descritos en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué podría ser o qué podría pasar si nosotros viviésemos por debajo de la ley? Eso significaría o implicaría de que nosotros por ley tuviéramos que ser judíos, pero nadie es judío, a excepción de aquellos que dicen que corren ahí por la Semana Santa, pero ni ellos son judíos, ellos son soldados romanos, si quiere llamársela así como debe ser, porque fueron los soldados romanos que corrieron a Jesús y lo crucificaron. Pero por alguna equivocación de plano y por costumbre, los judíos. No se trata de eso, ¿verdad? Pero lo cierto es, volviendo al punto, ¿verdad? Volviendo al punto, ¿sabe? Somos salvos ¿por qué, hermanos? Por gracia. ¿Amén? No somos salvos por ley. De otro modo, pues tendríamos que ser judíos para recibir salvación. En aquellos tiempos los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví. Pero ¿sabe? Dice la palabra que Jesús llegó a ser nuestro sumo sacerdote, no siendo de la tribu de Leví, sino que, sino según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Jesús era de la tribu de Judá, no podía serlo. Pero saben una cosa, somos salvos por gracia. Miren el verso 22 al 28, Hebreos 7, 22 al 28. Lean por favor conmigo, porque aquí comprendemos de por qué nosotros damos, de por qué nosotros cuando sembramos palabra de Dios lo seguimos haciendo con fe.
Mire qué dice la palabra. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la fe no podían continuar. Mas este, es decir Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto. ¿Para qué? Para siempre. Gloria a nuestro Señor, porque tenemos al sumo sacerdote perfecto para siempre. Es inmutable, no cambia. Dice la palabra que en él no hay ninguna sombra de variación. Ese es nuestro sumo sacerdote. La palabra es clara en su mensaje. Somos privilegiados al tener un sumo sacerdote eterno e inmutable que está por encima de cualquier limitación humana. ¿Cuántos le agradecen a Dios por ello? Yo le agradezco mucho al Señor y por eso siembro con fe.